Y bien, como les decía, el tema que vamos a tocar el día de hoy es libérate de presiones con Orbicigma. ¿A qué se refiere? Bueno, pues esta es una válvula ventrículo peritoneal que no necesita ningún tipo de presión ajustable, entonces se autorregula, lo vamos a ver más adelante. Los temas que vamos a tratar son generalidades, mecanismos principales de las válvulas, el funcionamiento de Orbicigma, artículos relacionados y finalmente algunas conclusiones. Sobre las generalidades, bueno, pues este tipo de dispositivos, como ustedes ya sabrán, tratan muy de cerca lo que es el tema de la hidrocefalia. ¿Qué es hidrocefalia? Bueno, pues hidro es agua, céfalo cabeza, y se refiere a un desequilibrio en la producción, circulación y o absorción del líquido cefalorraquídeo. El tratamiento de la hidrocefalia pues son diversos. Uno de ellos es por medio de una válvula, que es lo que nos toca hoy platicar. En este caso nuestra válvula es una válvula ventrículo peritoneal. En la literatura incluso pueden encontrar por ahí derivación como el término shunt, y se refiere a un dispositivo que retira el exceso de líquido cefalorraquídeo del sistema nervioso central a un sitio donde puede ser absorbido, en este caso, pues el peritoneo. Y sobre los mecanismos, es importante conocer los mecanismos porque muchas veces nos preguntan cómo funciona Orbicigma. Ya anteriormente, desde los años 50, por ejemplo, ha habido diferentes dispositivos o mecanismos para hacer el funcionamiento del drenaje del líquido cefalorraquídeo. En los 50, por ejemplo, simplemente se hacía la derivación y había una apertura, un sistema de abierto, cerrado, on-off, que era algo así como una ranura que se abría y se cerraba, o un mecanismo tipo pico de pato. Ya en los 70, por ejemplo, se diseñan nuevos mecanismos en donde, por ejemplo, puede haber un mecanismo tipo diafragma y un mecanismo de bola y resorte. Estos dos los enfatizo y son los más importantes porque nuestra válvula Orbicigma está diseñada con estos dos principales mecanismos. Alternadamente hacen su función. Hay otras válvulas como las válvulas programables y las reguladas por flujo, que aquí les coloqué una imagen porque esta válvula trabaja en etapas, 1, 2, 3 etapas. Ya más adelante vamos a platicar al respecto. Sobre los mecanismos de válvula de presión diferencial. Bueno, pues esta válvula abre cuando existe una diferencia de presión ventricular o lumbar. En este caso les comentaba, la aplicación es ventricular para Orbicigma y la presión de cavidad de salida. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una entrada de líquido, en este caso, por ejemplo, en un mecanismo tipo Hakim, una válvula Hakim con un mecanismo de bola y resorte, hay una entrada, un ingreso de líquido cefalorraquídeo, que esta presión de entrada vence la resistencia y hace el movimiento de nuestro mecanismo de resorte. Al final vamos a tener una presión de salida muy diferente a la presión de entrada, son dos presiones diferentes y permiten el drenaje de líquido cefalorraquídeo. En el caso de la imagen superior, por ejemplo, está la válvula tipo Pudens o de Burhol o tambor, que también a veces es denominada. Esta permite el ingreso de líquido cefalorraquídeo con una presión tal que va a vencer la resistencia del diafragma que se encuentra concentrado en el centro. Permite la entrada del líquido cefalorraquídeo y al final el drenaje. Estos dos mecanismos se denominan presión diferencial porque están seccionando la capacidad de funcionamiento con presiones bajas, medias o altas, de tal manera que el médico tiene que determinar el tipo o el rango de presión que va a trabajar en su paciente. Algunos otros mecanismos, por ejemplo, son válvula regulada por flujo, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, y una característica muy específica de ellos es que mantiene un flujo constante de las presiones diferenciales. No importa en este caso las presiones, es denominada también una válvula de presión universal y se va a ajustar automáticamente a las condiciones del paciente, regulándola.
Si tiene una presión alta, va a permitir drenaje para mantener el equilibrio, y si tiene un drenaje, una presión baja, el drenaje pues será mucho menor. Ahora, ¿cómo es que funciona Orbisigma? Esto es una pregunta que siempre me hacen, sobre todo considerando que no necesita programarse, considerando que puedes utilizarla en pacientes pediátricos o adultos, considerando también que no necesitas una presión de apertura, o sea, no necesitas determinar si la vas a ocupar en una determinada presión baja, media o alta. Y otra cosa importante es que se regula las condiciones del paciente. Eso quiere decir que si el paciente está teniendo actividad física, los cambios posturales y los cambios incluso vasogénicos, esta válvula los va a regular. ¿Y cómo es que lo hace? Bueno, en este caso vamos a ver un corte transversal de la válvula. ¿Cómo funciona? Si ven aquí, el líquido ingresa primeramente a la cápsula o al reservorio. En la parte de arriba van a ver unos orificios en donde podemos observar que empieza a ingresar el líquido cefalorraquídeo. En esta línea central y roja, este es el mecanismo de compuerta tipo resorte, es nuestra compuerta, un rubí sintético. Y en el centro estamos combinando un mecanismo tipo diafragma. Por lo tanto, estos dos mecanismos funcionando alternadamente nos van a determinar el equilibrio y llevar al equilibrio a nuestro paciente. Esta es la segunda versión de nuestra Orbisigma, por eso es Orbisigma 2. Si se fijan en la literatura van a encontrar dos versiones de la misma. Primeramente porque se hace el diseño en tipo órbita y se colocan 4 diferentes orificios por donde se ingresa y por donde se desaloja el líquido cefalorraquídeo. Esto es para evitar y reducir las obstrucciones. El sentido del flujo siempre va a ser tipo órbita, creando una turbulencia que haga que por sí misma arrastre los sedimentos y haga una autolimpieza, que es lo que necesitamos para liberarlo de adherencias. Orbisigma 2 trabaja, les decía, en 3 etapas. En la primera etapa vamos de 30 a 120 milímetros de agua. ¿Qué quiere decir? Aquí en la imagen vemos que el drenaje es mínimo y esto nos asegura por medio del diafragma que vamos a estar trabajando y asegurando el funcionamiento adecuado. A veces me dicen, es que mi presión es tan baja que mi válvula simplemente no funcionó. ¿Y qué sucede? Bueno, pues justamente este diafragma está calibrado a presiones muy, muy bajas para asegurar este funcionamiento. En la etapa 2, por ejemplo, trabajamos desde 120 a 300 milímetros de agua y lo que sucede aquí es que esta compuerta que les mencionaba, que es un rubí sintético, sube y baja de tal manera que me va a permitir liberar un poco más de líquido. Si se dan cuenta aquí en la punta de esta compuerta tenemos una muesca y esto es lo que nos permite hacer la diferencia de los mecanismos del pasado. No es una apertura abierto-cerrado, sino es una apertura gradual que permite también gradualmente liberar líquido. Entonces, cuando hay una presión superior y estamos hablando que ya estamos manejando una etapa 3, presiones superiores incluso a 300 milímetros de agua, nos va a permitir liberar mucho más líquido. Esto es un funcionamiento como sería una válvula de seguridad. En el momento que se presenta este pico de presión, nos va a permitir drenar lo más posible, pero este cambio lo hace de manera gradual, precisamente para no vaciar el ventrículo. Lo va a llevar de una etapa 3 a una etapa 2 o incluso hasta una etapa 1, dependiendo de lo que requiera mi paciente. Ahora, ¿cómo voy a saber o cómo sabe la válvula si está por arriba o por debajo del flujo normal del paciente? Bueno, pues considera 20 mililitros por hora como un flujo constante, sin importar la presión diferencial. No importa la presión que tenga mi paciente, mientras mantenga estos 20 mililitros por hora,
lo va a conservar como una guía de referencia para conservar el equilibrio, que es más o menos 20 mililitros por hora la producción de líquido cefalorraquídeo de una persona normal. La producción que tiene todos los días. Y bueno, en general, Orbisigma, mencionando ya en resumen sus características, se puede utilizar en pacientes pediátricos y adultos. Otra característica es que mantiene el drenaje cercano a 20 mililitros por hora dentro de un intervalo fisiológico de la PIC normal. Otra cuestión es que tiene un sistema de despresurización de seguridad, lo que les mencionaba, que cuando hay picos de presión o una sobrepresión repentina, pues nos va a liberar mucho más líquido que en las etapas anteriores. Sin embargo, lo va a hacer de manera gradual. Esto nos va a prevenir una presión excesiva y evitar una hipertensión intracraneal accidental. Otra característica es que se regula de forma automática, no necesita programar, precisamente porque intervienen dos diferentes mecanismos en su funcionamiento que aseguran que el paciente va a tener la presión intracraneal adecuada y también el flujo constante de líquido. Y aquí les menciono algunos artículos relacionados porque me dicen que la Orbisigma pues podría funcionar para una cantidad muy grande de patologías. Entonces, aquí en la literatura pues vamos a encontrar esta información. El primer artículo que les traigo es de Hanlo del 2003. Es un artículo que se realiza durante 5 años, es multicéntrico y es europeo, es para pacientes pediátricos y adultos, se realiza en Reino Unido, Dinamarca, Austria, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Francia. En este artículo se estudia la válvula para determinar si existe o pudiera existir un fallo y cuánto tiempo pudiera funcionar adecuadamente sin tener que cambiar o colocar otra válvula. En este caso, por ejemplo, las gráficas nos explican aquí de la efectividad. Antes de la inserción tenemos un grupo de inserción, 2/3 partes del grupo total, y un grupo de revisión al cual no se colocó la válvula. Existía en los pacientes un agrandamiento ventricular en diferentes proporciones y en los pacientes que no se les colocó la válvula tenemos que existía un síndrome de hiperdrenaje ventricular de 3.1%. Esto en los pacientes previos. Y posterior a la colocación de la válvula, vemos que estos mismos pacientes, después de colocada, son relacionados con 1.6% de síndrome hiperdrenaje ventricular. Esto les comentaba a lo largo de los 5 años de estudio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues realmente sí hay una diferencia posterior al uso de nuestra válvula. El 60% de la normalización se realiza en cuanto al tamaño ventricular. Y este otro estudio también del 2020, ya es un poco más reciente, es un estudio retrospectivo que se realiza desde 2011 hasta el 2018 en pacientes pediátricos. En este estudio, por ejemplo, se pueden mencionar las patologías en donde se utiliza la válvula, como pueden ser en este caso hemorragia intraventricular, mielomeningocele, estenosis del acueducto de Silvio, etiologías que no son muy claras, malformaciones de Chiari, meningitis, quistes y hidranencefalia. Entonces, en este estudio se ve de forma comparativa el uso de Orbisigma, como aquí denominada válvula regulada por flujo, contra una válvula ajustable. Este estudio también nos arroja resultados donde se menciona que el drenaje excesivo puede ser menos común en pacientes con válvulas de flujo regulado. ¿Qué pasa acá en nuestra gráfica? Bueno, pues que al paso de este casi año, aquí en la línea horizontal, nos menciona los días de permanencia de la válvula posterior incluso a prácticamente un año o a un año, alrededor de un año. Y en vertical
el porcentaje de pacientes que conservaron su válvula, por lo cual en la línea azul vemos que la válvula de flujo regulado tuvo mejor éxito. Finalmente, las conclusiones. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues las conclusiones, siempre vamos a determinar conforme a nuestra experiencia qué es lo mejor para nuestro paciente. Por eso aquí les menciono que la mejor decisión siempre será la medicina basada en la evidencia, pero extrapolada a la experiencia. Por lo tanto, pues no existe una válvula ideal. Siempre hay que considerar una buena selección del paciente, como aquí se les mencionó, revisar su historial clínico, si ha sido un paciente multitratado, si ha tenido algún episodio esporádico, incidentes, toda la revisión clínica que necesitamos y hacer una buena selección de nuestra válvula. Hay que revisar también la técnica de colocación de la válvula, que es importante, ya que hay diferentes marcas en el mercado y obviamente sirven para lo mismo, pero no todas se colocan de la misma forma. Y otra cosa importante, considerar las diferencias previo a la implantación. Y esto es porque les decía, hay muchas marcas diferentes y en el caso de Orbis Sigma tenemos que considerar que el cuerpo de la válvula o la válvula en sí va siempre unida y no se puede desprender del catéter distal. Entonces la colocación es muy específica. De esto y otros temas, algunos tips vamos a platicar en otra sesión para que quede un poco más claro. Sin embargo, bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Aquí están mis datos. Les recuerdo, yo soy Lourdes Sámano, especialista de producto para Instrument de Neuroteam. Aquí dejo mis datos y recuerden ingresar a las redes sociales de Instrument en Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube e Instagram. Ahí van a encontrar también mucha información relacionada con nuestros productos y también con Orbis Sigma. Y envíennos información. Cualquier duda, estamos para ayudarlos. Y muchas gracias por llegar hasta acá y ver nuestro video. Hasta luego.